gusto recibirlos en este su programa, La Danza de la Vida, con una servidora, Malinale Solís, pero sobre todo con ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y de acompañarnos. La verdad es que saber que ustedes nos escuchan, nos ven, nos sensibiliza a nosotros que estamos aquí frente a la cámara, pero además poder sumar con grandes artistas a la cultura y que ellos nos transmitan su pasión, su amor, su entrega, su caminar, definitivamente debe contagiarnos. Hoy es un honor enorme, ya estuvimos platicando un poquito y presiento que va a ser una lindísima entrevista porque además se siente que él lo es, que es una linda persona. El gran Fernando de la Mora, hoy con nosotros para la Jornada Morelos y para Espacio Educativo y Cultural SER. Un privilegio recibirte, Fernando. No, a ti te agradezco enormemente que me abras las puertas de tu programa, de tu público, que me permitas llegar con un buen mensaje, como lo comentábamos hace un rato tú y yo a solas, que me des la oportunidad de mandar un buen mensaje en estos tiempos tan difíciles, tan Sí, complejos, ¿no? Pongámoslo complejos, no difíciles, en que estamos inmersos todos los seres humanos de este planeta, no solamente de México, no solamente de del Morelos, mundo. no solamente de Cuernavaca o de donde esté la gente. Es una situación que nos obliga a crecer, no a morir, sino a crecer. Requerimos aprovechar todo esto que está sucediendo para evolucionar, para echar para adelante. Sí, Y esta noticia que me permites dar es una buena invitación a que la gente sirva a los demás, que la gente ayude a los demás, que la gente se sume a esta causa, una causa para una fundación que se llama Comparte Vida y que nos va a ayudar a salvar, aunque sea una vida de una criatura que no tiene recursos y que está enferma de una terrible enfermedad como la leucemia. De sí. ese tamaño es la ayuda que le estoy requiriendo. Y está muy fácil porque es ver un concierto padre, bonito. Aparte que se suman dos artistas a mi voz, se suman dos Comparten. grandes ¿Quién y artistas. quién? Emanuel y su hijo Alexander Hacha, este gran personaje, este gran artista famoso, que tiene una infinidad de éxitos maravillosos, que ha conquistado el corazón no solamente de México, sino de Latinoamérica. Emanuel, que tiene un disco navideño precioso que lo vamos a compartir en este Sí, concierto, con mi disco navideño también, con Alexander Hacha, su hijo, el 18 de diciembre a las sí. 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y que lo vamos a transmitir bajo la plataforma de Cinépolis Click, que no cobra un solo peso Cinépolis Click, se Qué suma a la maravilla. causa. También en la Universidad de Anáhuac, el campus Herradura, con su flamante nuevo auditorio, el Centro Cultural Mexiquense de la Herradura, la verdad que qué belleza de auditorio. Ahora es importante que la gente sepa que esta fundación se dedica, o sea, está relacionada con la donación de células madres, si entiendo bien, Células y madre y de cuestión de médula ósea lentes, también. médula ósea. Y de médula ósea Entonces, a favor de niños que tienen leucemia o de gente que tiene leucemia y que no tiene recursos y que requiere, y esto cuesta un dineral. Un tratamiento de sí, estos es carísimo. puede rebasar fácilmente $1,000,000. Y mira, con una vida que salvemos, ojalá con este recurso, esta herramienta que nos está ofreciendo esta pandemia, que es hacerlo por streaming, la gente podemos rebasar 1,000,000 de vistas, o sea, puede la gente, no tenemos cupo limitado, o sea, tenemos, como en un teatro, por ejemplo, Bellas Artes, Claro. 1,300 boletos, Auditorio Nacional, 10,000 boletos. Aquí podemos ser muchísimos cientos de miles o millones, si lo permite la gente y si llegamos a tantos corazones. Gracias a ustedes, los comunicadores, que también se convierten en socios benefactores, y de verdad no sabes cómo te agradezco la oportunidad que me das para dar esta buena noticia. No, gracias a ti. Y fíjate que es una caricia escucharlo. Hace un rato enuncié una frase. Son tiempos muy especiales, son tiempos difíciles para la humanidad, pero también de reenfocarse. Y de reenfocarse en el punto de que hay cosas que hacen mucho ruido, ¿no? Una bomba hace mucho ruido, pero detrás de esa bomba hay millones de caricias que alimentan la vida. Y creo que
este concierto, esto que ahora nos comunicas, definitivamente suma, definitivamente ayuda a otros y definitivamente concientiza sobre otros. Y el hecho de concientizarnos sobre los otros es una forma de la cultura también. Entonces, pues qué maravilla que nos estés compartiendo. ¿Qué día, a qué hora? El 18 de diciembre Sí. a las 8 de la noche, a las 20 horas de la Ciudad de México, hora de la Ciudad de México, en la plataforma de Cinépolis Click. Ahí es donde nos podemos encontrar. La van a disfrutar. Es un concierto navideño, un concierto que nos va a acariciar el alma, porque la verdad que requerimos que nos acaricien el alma ahorita. La Sí, verdad muchísimo. es importante, importante. Todo este encierro nos ha obligado a reflexionar sobre cosas muy importantes y es difícil ver las cosas positivas como platicábamos antes de la entrevista, tú y yo. Sí, Es difícil ver las cosas positivas con tanto negativo enfrente, ¿no? sí. Y creo que este concierto nos invita a algo bueno, a algo importante, a rememorar las cosas importantes, ayudar, a Sí, servir a los demás, a vivir para el servicio. ¿Te acuerdas esa frase maravillosa que dice, quien no sirve, quien no no, vive para servir, no no sirve para sirve para vivir? vivir. Así es, Exacto. así es. Pues bueno, ahí está la invitación, estará apareciendo en letras pequeñas, toda la información, ojalá que podamos acompañar. Yo, por supuesto, pienso estar por ahí. Gracias por la invitación, Fernando. Y bueno, queremos, eh, eres una persona que podemos observarla, que ha tenido una trayectoria enorme, que has pisado los más grandes eh, espacios para la ópera. Y bueno, además, muy versátil porque podemos encontrarte desde en sus momentos en un palenque, como puedes estar con Emanuel. Vaya, eso habla quizá de una persona que le gusta explorar, que le gusta conocer, que le gusta entrar e incursionar en nuevas formas y a lo mejor también promover otras que están ahí y que se pueden hacer en una forma de calidad más fina, por así decirlo. ¿Esto de tu versatilidad tiene que ver con tu personalidad, Fernando, o no? Sí, sí tiene que ver con mi personalidad, pero sobre todo fíjate que yo he buscado incursionar en todos estos géneros por supuesto por mi curiosidad, pero sobre todo por el amor que le tengo a la buena música, por Sí, el odio que le tengo a que se pierdan maravillas, maravillas que inspiraron a muchas generaciones y por la cuestión de, de que esto es un negocio a final de cuentas, la música, y porque deja de ser negocio ya no merece pasar a las siguientes generaciones. Ya no merece. sí, A alguien se le olvidó hacer su tarea, yo creo. O sea, como que debe de haber una parte de quien maneja la cultura en todos los países que debería de ocuparse de la excelencia de la música y preservarla como se preserva la historia. Y sí, la historia de nuestra música es genial. Hemos sido un país que ha exportado talentos, ha exportado música de otros países, se ha creado en este país. O sí, sea, te doy a poner la muestra del mambo, por ejemplo, el mambo ese que inundó el planeta, se creó en México, no es mexicano, pero se creó en México por cubanos y aquí explotó en México antes de la Revolución Cubana y mucho antes de la Revolución Cubana. El cha-cha-cha igual. O sea, con eso te pongo un pequeño ejemplo. El bolero no es mexicano, el bolero es cubano también, pero aquí fue su plataforma de lanzamiento para todo el planeta, para para la misma Cuba. O sea, yo siento que México ha sido un exportador siempre de buena música. sí, Y no se me hace justo que porque esto sea un negocio solamente, sí. canciones deban de desaparecer, artistas deban de desaparecer, que ya no le importe a la gente. A mí se me hace una verdadera injusticia Tiene que haber que, un que, legado, sí. que personajes como Pedro Vargas ya no es negocio, ya no es importante para las nuevas generaciones. Hello, alguien no hizo su chamba. O sea, Jorge Negrete está a punto de desaparecer
para las nuevas generaciones si no nos ponemos las pilas. El único que va a quedar para siempre es San Pedro Infante, o sea, ese San personaje. Pedro Infante. O sea, te das cuenta de la barbaridad que estamos cometiendo al no ser coherentes con la historia musical de nuestro país. Requerimos preservar, o sea, conocemos al maestro Moncayo por su guapango. Sí, y no hay más. Pero él tiene muchísima más música y aparte él merece mucho más respeto que ser solamente guapango de Moncayo. O sea, perdón. Pero también el maestro Revueltas, también el maestro, todos ellos requieren atención. Puccini, Verdi, Bach, Beethoven, todos los grandes requieren siempre estar renovados, que no solamente sean conocidos en las salas de conciertos, sino que merezcan el respeto absoluto de toda la humanidad, porque han llenado de música el planeta con maravillas. Bueno, Consuelo Velázquez es una artista comparada con la popularidad de todos estos grandes compositores clásicos. ¿Por qué? Porque hizo cantar al planeta con los Beatles, hizo cantar al planeta con una canción, Bésame Mucho, que se ha escuchado en todos los idiomas del planeta. Creo que es importante preservar la buena música. ¿Qué diferencia la buena música de la mala música? El tiempo. El tiempo le pasa por encima y se queda, convence. Las sigues cantando esas canciones y que fueron éxitos y vas pasando la cadena a las nuevas generaciones. Bueno, Natalia Lafourcade, esta chica que admiro enormemente, verdaderamente, al haber hecho un disco de Agustín Lara, o sea, fue un manantial de buena música para todas las nuevas generaciones y le pasó la estafeta al que sigue después. Ojalá que todo fuera así. Sí. La buena música lo requiere. Se tiene que rehidratar y se tiene que renutrir, porque definitivamente lo que no se hace así no se ayuda a su permanencia, teniendo un valor tan notable, ¿no? O sea, por ejemplo, Bésame Mucho, todos estos boleros que tú dices, todo este mambo, todo este chachachá, o sea, realmente es música que lo vale y que efectivamente la mercadotecnia y las cosas como más inmediatas son las que llaman la atención. Y estos estilos, esta forma de música que no parece tan inmediata, pareciera que se va relegando y que se va guardando ahí cuando que su belleza debe florecer. Sí, yo creo que la cultura es algo que debemos de nutrir. La cultura es algo que debemos de preservar porque en la cultura está la excelencia, los logros del ser humano. Y debemos ahí de invitar a la sociedad a que se regocije, a que se nutra con cultura. Creo que es importante. Si no lo hacemos, la cultura la dejamos en manos de las televisoras, la dejamos en manos de las cadenas de radio, que también es importante estar al día con cosas nuevas y permitir que las cosas sucedan porque es importante la evolución. Sí. Pero preservar la excelencia es nuestra responsabilidad. O sea que coincidirías conmigo en pensar que la cultura es uno de los mayores bienes que el hombre deba al hombre. Definitivo. Es el mayor de todos ellos, creo. Sí. Bien, Fernando. Aunado a los valores morales, a la ética, aunado a todas esas cosas importantísimas que son de verdad importantes. Si realmente deseamos acabar con la corrupción, como la usan de banderas muchos políticos, si de verdad deseamos acabar con la corrupción, pues entonces empecemos a promover la ética, empecemos a promover los valores, empecemos a promover verdaderamente los principios morales, si realmente deseamos acabar con la corrupción. Sí, que no como un discurso la cultura intrínsecamente lo mueve. Sí, señor. Te lo mueve. Ahora, Fernando, has estado en muchos países, has viajado lo que has querido y lo que no has querido, porque bueno, la vida a veces vas, a veces preferiría haber estado y no estuve.
Yo pienso que la casa de uno es uno. Yo como bailarina me muevo a un lugar y me porto, ¿no? Y estoy en otro y estoy en otra historia. Y entonces podría yo decir que en tu caso, casi presiento que vas a contestar, la casa tuya ha ido con tu voz en los últimos tiempos ya. Toda mi carrera, toda mi carrera, tienes toda la razón. O sea, mi casa soy lo que me rodea, o sea, es donde están. Sí, definitivamente. O sea, yo he viajado muchísimo, he tenido la gran fortuna de conocer muchos lugares, de cantar en los 5 continentes. He cantado en muchísimos países, en muchísimos lugares de esos países. Sí. Soy verdaderamente muy afortunado, pero cada vez donde me muevo, con la ópera, por ejemplo, con la ópera, pues tienes que permanecer periodos largos en Sí, ciertos lugares. Por meses. ejemplo, al principio de mi carrera, bueno, pues estuve casi 3 años cantando en la ópera de Colonia, en Alemania, Sí, donde no fue continuo, pero pasé 6 meses de los primeros 3 años de mi carrera en esos lugares, así en pedacitos, y de ahí saltando a otros lugares de Europa, y donde te mueves siempre por periodos de 3 meses, 2 meses, mes y medio, 3 semanas. O sea, y 3 semanas de estar en un lugar, tienes que hacer el cuarto de hotel, lo tienes que hacer tu casa. sí. Tiene que convertirse en un hogar, tiene que convertirse, ahí vocalizas, ahí comes, ahí te preparas tu comida, ahí duermes. O sea, ya con el hecho de dormir son 8 horas de estar en un solo lugar. O sea, Sí, y, y realmente mi casa siempre estuvo en México, siempre, aunque no estaba ahí y aunque pasé años de no estar ahí, pero sí. siempre estuvo en México por mi salud mental, por porque mis hijos estaban en México, porque tenía que si no me quería volver loco, tenía que pensar así, que mi casa estaba en México. Y ahora que estoy más tiempo en mi casa en México, Sí, que estoy en una época en que estoy gozando de muchas cosas importantes. Sobre todo estoy poniéndole mucha atención más a mi familia, aunque no la veo como me gustaría verla, y aunque he decidido estar aquí, pues trabajo muchísimo. Ahora que he estado estos 8 meses en casa, porque mi ética sí me lo dicta, porque sí creo que el tapabocas es importante, porque sí creo que el gel antibacterial, y porque todas estas medidas no me van a estorbar, al contrario, me van a ayudar a que yo no sí. contagie a los demás y los demás no me contagien a mí, punto. Sí lo creo, y no creo que sea una medida exagerada. Creo que es importante que te diga que ahora que he estado encerrado, he visto muy poco a mi familia físicamente, pero Pero bueno, por video, como te estoy viendo a ti y estamos viendo a tu público, ahora mi público. La verdad, ahorita sí te das cuenta de qué importante es esta relación, qué importantes son los abrazos, cómo sí. vamos a apreciar los abrazos la próxima vez que veamos a nuestra familia, a tantos seres que nos has abrazado en todos estos 8 meses o 9 meses. Ay, qué ganas, caray. Sí, es un sentido de la apreciación, Híjole. un sentido de la apreciación. Ahora, sí tendría que decir entonces que tu casa eres tú y el capricho de tu corazón es México. Ah, bueno, por supuesto. Bueno, Eso que- me estás oye, leyendo, me Fernando, estás leyendo el pensamiento, me estás leyendo sí, el alma, la verdad. Fernando, ¿la ópera te eligió a ti o tú elegiste la ópera? No, la O el ópera, canto, la ópera, mi voz me hizo cantante. ya. Mi voz me hizo cantante. Yo no deseaba ser cantante. Digo, cantaba yo y me encantaba, y era el cantante de cajón de la familia. O sea, y cada vez que había una fiesta, cada vez que Fernando, aparecía, sí, cada vez que aparecía, que salía la guitarra, a darle. sí, Y la familia me consideraba un familiar que cantaba bien. sí, Pero de eso a ser cantante se requiere un gran paso.
Y ese paso me lo dio un evento familiar. Lo sé, pero cuéntalo tú. Que mi hermana anunció que se quería casar con Sí, mucha antelación, casi con 2 años de antelación. muy valiente, tanta antelación. Sí, la verdad, y eso me permitió que tomara yo clases para educar mi voz Sí, y y empecé a tomar clases y porque créeme estaba lo que me costó muchísimo trabajo porque no me gustó lo que yo estaba haciendo, eso de ¡ay! ¡Ay! Hacer la voz así, como que dije. Y se lo dije a mi maestra, a la tía Leticia, que generosamente me dio clases sin cobrarme, la verdad, lindísima, un sí, ser humano extraordinario, Leticia Velázquez de Buenavad, esposa del mejor amigo de mi padre. mira. Y total, para no hacerte cuento largo, Oye, pero ¿qué te dijo tu maestra cuando le dijiste que no te gustaba cantar así? Porque ese momento, ese es a donde voy. Y le dije, ¿sabes qué? Llegué, me armé de valor, que tenía yo ganas de decírselo, tenía 3 o 4 semanas de estar dándole, ¿cómo le voy a decir? Hasta que un día me te no, avalentonaste. dije, ¿sabes qué, tía? Esto no me gusta. Esto de hacer la voz así no me gusta, la verdad. Y me dijo con mucha paz y de verdad, un ser extraordinario que es Leticia, me dijo, está bien, lo acepto, pero con una condición, con que por lo menos estas 3 semanas que siguen, vengas todos los días y no hables. Hagas los ejercicios que yo te voy a pedir y no discutas. Sí. ¿Qué te parece? Le dije, bueno, me parece justo. Y me puse en sus manos al 100% y ahí batallando yo, pero apechugando. Sí. Y de repente un día hizo mi voz. Brum. Me quedé así como que, órale, ¿qué fue lo que pasó? ¿Soy yo? ¿De dónde salió, de dónde salió ese sonido tan agudo, tan fuerte, que, bueno, me mareé? Entonces ella me dijo, ¿qué pasó? Entonces yo dije, bueno, ¿quieres repetirlo? Lo vamos a repetir y no lo pude repetir inmediatamente, pero Sí. me entró esa curiosidad y cuando lo pude repetir, lo volví a repetir, lo volví a repetir. Y ahí fue donde cayó el anzuelo y ya no me pude hacer. Mi voz me hizo Qué, cantar. qué ironía, ¿no? O sea, el silencio mental te hizo escucharte. No, definitivo. Y aparte era una irreverente, pues seguramente estaba yo discutiendo todo, como todos los cantantes, porque así somos todos, somos unos irreverentes, la verdad. Porque la verdad, un maestro de canto se convierte casi, casi como en un psiquiatra. Es como un shrink que te está escarbando, porque aparte te tiene que dar sus explicaciones, siempre son hacia cosas que tú tienes que imaginar para ejecutar. O sea, tú no puedes mover tus cuerdas vocales con tus manos, hacerle así, jálale No, aquí, acá, para que, no, ahora es un la, así, ahora es un sol, así, ahora es un fa, así. No, o sea, tú tienes que imaginarte, te tiene que decir que, bueno, monta tu voz enfrente, aquí enfrente. ¿Cuál? Aquí, la voz está aquí. sí, Pero al imaginarte más enfrente, mándala más a la máscara, mándala así, ahora respira así, ahora, o sea, son muchas indicaciones que van ligadas a dos musculitos chiquititos que son las cuerdas vocales, que sí. son unas cositas del tamaño de la uña de tu dedo chiquito. Son así, chiquititas las cuerdas vocales, o sea, unas cositas. Y esas son las que producen el sonido junto con la columna del aire, con el diafragma, con las costillas, con tu tórax, con Sí. los resonadores de tu cara, pero todo está dentro de tu cuerpo y tienes que moverlo inteligentemente con indicaciones de referencias, con ejemplos. Es fantástico, es fascinante lo que te estoy diciendo. Pero afortunadamente a mí me cayó el 20 en cierto momento y agradezco a la vida por ello, porque me hizo diferente. El Sí. hecho de hacerme sentir diferente, de poder lograr esos sonidos,
fue lo que me hizo cantante. Y Fíjate eso, que perdón, perdón, no, no, tú, adelante. tú, dime, tú. Una de las preguntas que yo tenía es, nosotros tenemos, en el caso de la danza, que hacer un cuerpo inteligente y que saber usar la inteligencia para que ese cuerpo sea el instrumento y se mueva en esa... Pero hay mucho, en el caso de la voz, yo quería preguntarte, que ahora me lo está respondiendo, ¿cómo haces una voz inteligente? Pues una voz inteligente es cuando se pone al servicio de todas esas indicaciones, de todas esas, esa memorización de todas esas indicaciones en las cuales tú las vas haciendo propias y de repente se hacen automáticas y se convierten en parte de tu técnica. Tu técnica se va formando a base de todas esas pequeñas indicaciones que van formando ese instrumento que tú vas creando, ese sonido, y la voz es lo de menos, el sonido es lo de menos, lo más importante es toda esa inteligencia que tú estás hablando, Sí, que va almacenando todo ese conocimiento al servicio del canto. El canto, una cosa es la voz y otra cosa es el canto. correcto. Otra cosa es el canto y otra cosa es el repertorio. Repertorio en el cual el lenguaje, la dicción, la fonética, o sea, es tanta información, o sea, comparable perfectamente el cantante con un bailarín Sí, clásico. ¿Por qué? Porque el bailarín sabe mover la mano y sabe mover el brazo. sí, Pero a ver, dime una cosa, ¿qué tiene que ver el movimiento de un brazo con el movimiento de una figura? O sea, es algo complejísimo. sí. El movimiento, la dinámica corporal, es algo que se tiene que crear milimétricamente. Y esos milímetros son muchas horas de trabajo, muchos ensayos, muchos dolores de articulaciones, muchas pies destruidos por las puntas. O sea, hablar de ballet hay que hablar con mucho respeto y hablar de ópera hay que hablar con mucho respeto porque la ópera es una de las expresiones culturales, de las Sí. creaciones culturales del ser humano más excelsas, o sea, donde todas las artes se conjuntan, donde el ballet fue invitado a participar en ciertos actos de las óperas maravillosas, como la Gioconda, por ejemplo, la Danza de las Horas, como Carmina de Burana, Ponchielli, perdón, Carmina Burana. Carmina Burana, pero ¿qué te parece Traviata también? La Traviata donde tiene una parte importantísima para la danza, que es el tercer acto de la Traviata, la Casa de Flora, donde Sí, tienen que participar muchos bailarines y donde realmente es una parte que la gente espera la danza en la ópera. O sea, sí. yo creo que hay tantas tantas cosas que invitan a la danza y a la ópera a conjuntarse que son dos de las expresiones más bellas que ha creado el ser humano. Definitivamente, y no porque estemos los dos aquí, pero así es. No, o sea, lo que tú haces es que es la actuación, pero tienes que tener la fonética, tienes que hablar varios idiomas, pero es que lo que me impresiona, Fernando, he entrevistado a varias personas que se dedican al canto, es que no es algo tangible. Yo no lo puedo tocar, es invisible. Entonces, esa parte en donde simple y sencillamente tiene que llegar el conocimiento a una situación conciencial extrema de lo invisible, qué privilegio, ¿no? Eso es de lo que estábamos hablando. La verdad, tú lo acabas de decir muy resumido, pero es así. Y donde yo creo que tenemos que ser empáticos los cantantes de ópera es cuando yo decido incursionar en otros géneros, digamos, aparentemente mucho más simples, mucho más sencillos, Sí, como por darte un ejemplo, la música folclórica mexicana, sí, cantar con mariachi. La gente cree que es mucho más sencillo, ¿sí?
Sí, Probablemente es más sencillo, pues cantas en tu idioma, cantas, hablas español, cantas en español, has oído esa música y crees que es fácil hacerlo. Sí es fácil, más fácil. Lo sí, puedes cantar de memoria, no tienes que ser músico para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando tú comprendes lo que estás diciendo? ¿Qué pasa cuando tú te tienes que comparar con el artista que hizo famosa esa canción? sí. ¿Qué pasa cuando tienes que cantar una canción? Te voy a poner un ejemplo simple. Cuando tienes que cantar Amorcito Corazón y la gente te va a comparar con San Pedro Infante. San, además. San Pedro Infante, o sea, realmente tu, tu atención a la letra tiene que ser verdaderamente algo muy importante. O sea, decir como Pedro Infante, perdóname, qué complejo. Sí, no Es hay como manera. querer cantar como Pavarotti. Es la misma situación, querer cantar técnicamente con el sonido de Pavarotti. ¡Wow! O sea, aviéntate ese tiro. O sea, y frasea como Pedro Vargas, frasea como Alejandro Algara, estos artistas que sublimaron a generaciones en nuestro país y en Latinoamérica. Sí, Digo, no es posible, repito con lo que comenzaba la entrevista, no sí, es posible olvidar estos grandes artistas. Se me hace una irreverencia, se me hace una falta de respeto sí. tremenda. O sea, no seguir glorificando a Pedro Vargas, este gran artista que cantó hasta sus 86 años maravillosamente bien, que conquistó generaciones tras generaciones, que cuánta gente no se enamoró con la voz de ese hombre, Sí, cuánta gente no concibió criaturas enamorándose con eso, o sea, que fueron verdaderamente hablar de compositores como Armando Manzanero, hablar de compositores como Consuelo Velázquez, María Grieber, todos estos, pero también hay compositores modernos que subliman a la gente y el tiempo dirá si la gente se queda con esa música o no. Fernando, hablábamos hace un rato de inteligencia y voy a conectar esa pregunta con esta idea que tengo, porque gracias a Dime. Dios tengo ideas a veces. Qué bonito, qué Eh, bonito. Hablábamos hace un rato de la inteligencia. Dime. Yo me dedico ahora también a la docencia, ya desde hace un rato y me formé para eso, porque hay que saber que hay que tener este zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, no es lo mismo ejecutar que transmitir. Son dos fases diferentes. ¿Tú consideras que nuestro sistema educativo en México propiamente promueve este tipo de inteligencia? Y dependiendo de tu respuesta, ¿a partir de qué valores o qué circunstancias es que se puede comenzar para que así fuera en el caso de que no? No sé si me explico bien con la pregunta. Si No, quieres sí, la pregunta me queda clarísima a mí, pero me pones en aprietos porque no deseo hablar mal de nadie, sí, que aparte creo que todos somos responsables de lo que sucede en México, no solamente la gente que le toca dirigir las instituciones. Creo que ellos, la gente que maneja las instituciones sin los artistas, pues no son nadie. O sea, la verdad, creo que nosotros los artistas somos tan responsables porque las cosas que no funcionan tan bien, si no funcionan tan bien, tendríamos que tener la voz y el valor para manifestarnos sin ofender, sin agredir, simplemente para sumar, para mejorar las cosas. El problema es que la cultura se ha politizado, sí, siempre se ha politizado. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos se visten con la cultura también y esto de alguna forma complica las cosas para los que nos dedicamos realmente a ser somos ejecutantes, o sea, somos gente que somos la cara de la cultura porque nosotros nos presentamos. Tú te paras en un escenario a bailar ahí y eres la figura que la gente está observando, no está observando a la Compañía Nacional de Danza, está viéndote a ti bailar y en el momento tú eres la que sublima a ese público a que se pare. Aplaudir esos aplausos de ballet me encantan, interminables, son maravillosos, son verdaderamente un júbilo, son de lo que se trata, que la gente
se sublime al júbilo, a la excelencia. Sí. Pero ¿qué pasa con estos personajes que trabajan en la política, que tienen que partirse el alma por estrategias para que las cosas sucedan, cuando realmente lo que hace que las cosas sucedan somos nosotros? Y tienen que convocarnos a nosotros para que nosotros seamos herramientas de ellos para que las cosas funcionen. Ahora meterte ese rollo que estás hablando tú, que es verdaderamente la excelencia, que Sí. es el que la inteligencia sea la base Sí. donde funcionen las cosas, a base de que el artista sea inteligente o promueva su inteligencia para que las cosas sucedan. Sí. Creo que sería la perfección, y no dejar que solamente el artista se mueva por su aparente talento. El talento pueden ser chispazos. Puede ser talento o talento. Exacto. Qué bonito. No lo había escuchado, me encantó, te lo voy a robar. Oye, no, lo que sí es importante también diferenciar lo que Sí. estamos tocando, el talento, diferenciar entre talento y técnica. O sea, una cosa es facultades, perdón, más que talento, facultades y técnica. Técnica es el esfuerzo, es la conjunción de ese conocimiento al servicio de un arte, y el talento es esa chispa divina, ese que Dios toca a alguien o le da el chispazo para que tenga una voz así. No importa si es músico o no es músico, no importa si es inteligente o no es inteligente, no importa si es guapo o es feo, no importa si es pobre o rico, Sí. es un chispazo, un chispazo. Y depende de ese ser humano, depende que a dónde lleve esa facultad, ese don, a dónde lo lleve. Y si lo lleva, como tú dices, con ese ingrediente maravilloso que está lleno de sabiduría, que está lleno de luz, que es el conocimiento, bueno, Se ilumina. es donde crecen artistas. Por darte un ejemplo, Plácido Domingo, o sea, un musicazo, voz, talento, exuberancia, inteligencia. O sea, no es posible que ese hombre haya cantado 170 roles en su carrera, más de 4,000 funciones entre conciertos y funciones de ópera sin inteligencia. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea que ya no te pregunto qué te ha aportado Plácido Domingo, por favor. Bueno, a mí me ha aportado Plácido Domingo mucha admiración, me ha aportado el deseo de lograr, el deseo de servir, porque también es un hombre muy generoso y un hombre que ha servido a muchas causas nobles, ha donado de su bolsa, ha donado dinero, de sus manos ha levantado piedras para ayudar a la gente de este país con los terremotos. La verdad se me hace muy injusto lo que le está pasando con estas acusaciones después de 30 años. La verdad, qué pena. Sí, La verdad, qué pena, porque la gente lo acusan en primera plana de los periódicos, pero lo exoneran en la página 30, ¿me entiendes? O sea, es una injusticia. Creo que no se lo merece un ser humano de ese tamaño. No, hemos entrevistado a muchos, ha estado aquí Benito Rodríguez, han estado varias personalidades dentro de la ópera, y la realidad es que, y músicos, no hay uno en mi mano que no esté agradecido con Plácido, porque además, desde los comienzos, desde cero, Desde cero conmigo desde cero, me recomendó en muchos teatros con personajes como Muti, como Lorin Maazel, como Subin Meta, como todos, me recomendó. No cantó por mí, y yo tuve que hacer esas audiciones, pero él me recomendó. Y no sabes lo que agradezco a él, lo que le agradezco, el haberme ahorrado tocar muchas puertas. Y las tuve que tocar en muchos lugares, pero él me abrió básicamente muchas muy importantes. Aparte de sus consejos maravillosos de ser un ¿Alguno que señor, recuerdes así que digas me marcó? pues, Seguramente muchos, pero pues uno.
Consejos maravillosos como el habérmelo encontrado por primera vez, que él me haya buscado, Sí, él me buscó a mí, yo no sí, lo busqué, él me buscó a mí yo sé. y me ofreció ayuda, ese es el más importante. Ahora también hay algo importante. El maestro llega cuando el alumno está listo y hay que estar También. atento porque, ay, se cortó. A ver si es él, soy yo. Comentábamos que si bien Plácido Domingo te busca, si bien se dan las circunstancias, porque hay que tener mucha estrella para que te haya pasado eso, hay que estar ahí. O sea, el maestro llega cuando el alumno está listo y hay que moverse ahí y hay que hacer todo lo que se requiera para estar ahí, porque si uno no se mueve, si uno no tiene una idea, si uno no tiene un camino, una forma de ver, y de disciplinarse y de exigirse y de tantas cosas que se requieren para estar ahí y a tu nivel, no hubiera sucedido, Fernando. Bueno, pero ¿de dónde sacas toda esa información? O sea, ¿quién te da toda esa información eh, cuando la desconoces? O sea, ¿quién es el que te aporta todo eso? O sea, Todo eso, es todo. O sea, es todo. No solamente tu maestro, es tu maestro. Por supuesto que tu maestro tiene que ser un hombre que tiene mucha ambición para sus alumnos, un hombre que tiene que pasarte la estafeta de esa hambre, de ese, de ese deseo que debes de crear dentro de ti para que las cosas sucedan. sí. ¿Y de dónde vas a sacar todo lo demás? O sea, pues de abrir tu espíritu a que las cosas sucedan. O sea, poco a poco van, ojalá que yo hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora cuando empecé mi carrera. Yo creo que al principio de mi carrera muchas cosas sucedieron gracias a mi soberbia y a mi arrogancia, pero Sí. muchas otras dejaron de suceder por mi soberbia y mi arrogancia. O sea, la soberbia y la arrogancia son factores importantísimos para que las cosas pasen para bien o para mal. O Sí. sea, la soberbia es algo malo, entre comillas, es algo malo. ¿Por qué? Porque pero ese pedacito de ganas de que las cosas sucedan de más y de que te la creas y Te ese empuja. ego que tiene que crecer de ti, pues, también es parte fundamental para que las cosas sucedan. Creo que de alguna forma, todo es un complemento, todo es un complemento. ¿Cómo vas a adquirir todo ese conocimiento? ¿Cómo va a crecer, sobre todo, las ganas de adquirir ese conocimiento? Sí. El deseo de que eso suceda, de ¿Cómo? que ¿cómo? Pues viviendo, no queda de otra. Viviendo y aplicándote, sobre todo aplicándote y esforzarte, sobre todo que nazca en ti el deseo de la excelencia, Sí. que crezca en ti, que aparezca el deseo de lograr las cosas, de lograr el conocimiento, no solamente conformarte con cualquier cosa, sino involucrarte con la literatura, involucrarte con la pintura, involucrarte con el deseo de descubrir los museos, con el deseo de descubrir el buen cine, con el deseo de descubrir la buena danza, con el deseo de descubrir la excelencia, O lo que sea, sea. Fernando, que si yo te dijera 5 pilares para Fernando de la Mora en el camino a la excelencia, tendría que ser la curiosidad y los otros 4. Órale. Sobre todo, yo creo que el elemento más importante es el deseo. 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 La curiosidad, por supuesto. El esfuerzo, la Trabajo. tenacidad, Ujú. trabajo no. Eso. Trabajo, como decía uno de mis maestros gurús, decía, trabajo los burros. No, 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 No no, siempre no, no. el que más suda es el que más La trabaja. labor, la Ah, labor, ok. Ujú. la labor, laborar, saber, eh, saber entregarte a una disciplina que te glorifique, que te invite a la excelencia. Creo que por eso, como comenzamos tú y yo, somos afortunados de que nos dedicamos a lo que nos fascina hacer, Sí, a lo que nos permite
accesar a un nivel de vida maravilloso que es el gozo. Y Sí. eso es un gran privilegio y Qué debemos de compartirlo siempre con la gente, invitar a la gente que esté ahí, a que esté ahí, que se dedique. Si no le gusta lo que hacen como su labor y es un trabajo, convertir ese trabajo en labor, convertirlo en invitar a tu ser a que lo goce para que eso se glorifique para ti. Mira, qué hermoso lo que compartes, porque moverse hacia la excelencia a partir del gozo o a partir del amor hace el camino mucho más ligero. Bueno, yo creo que el amor no existe si no estás en el gozo. Gracias. Empieza por el amor y luego se vuelve gozo, porque va evolucionando, Fernanda. No es ¿Pero lo qué mismo. fue primero, el huevo o la gallina? Dejémoslo así. Tú tienes la razón, por supuesto. Fernando, estar en ese camino también tiene precio y lo sabemos, de hecho lo estamos hablando, ¿no? O sea, no, que es un precio que yo creo que todo en la vida tiene este balance, ¿no? O sea, si vas a llegar a escribir bebé, pues tienes que escribir la B, luego la E, luego la B y luego la E, y así es, o sea, ese es el orden, no hay manera de que sea al revés. Sí. ¿Cuál ha sido el precio que has tenido que invertir o que has tenido que conllevar a lo largo de tu vida? Por la fama, por la Bueno, excelencia. yo creo que la familia, o sea, la familia, el estar lejos de la familia y sobre todo al inicio de mi carrera, porque yo tengo casi, bueno, no, ya tengo 40 años de carrera, eh, se cumplieron en octubre pasado de mi primer contrato profesional, o sea, que me pagaron por cantar, o sea, como profesional. Y tengo de ser de cantante de ópera, debuté en el año 86. Estamos Sí, hablando de 34 años, o sea, sí, creo que es importante y estoy a punto de cumplir 35 años en enero del próximo año. sí. Bueno, de que empecé los ensayos de Rigoletto, de la primera producción de ópera que hice en un papel Guau. pequeñito. Pero creo que poner en contexto actual, eso es difícil, porque cuando yo comencé mi carrera no había teléfonos celulares, no había internet, Era de no, moneditas el teléfono. no había fax, eso sí, Guau, y que rechinaba esa cosa que cuando te conectabas, el fax, sí, y había teléfono de monedas o había teléfono que te costaba un dineral el sí, teléfono. sí, sí, Entonces sí. yo pagaba en Alemania de teléfono, de, de renta de departamento, comida, pagaba un caché de una función. O sea, te estoy Oh, hablando de casi $10,000, te estoy hablando de casi $10,000 que pagaba y de los cuales $3,000 eran de teléfono. Era madre. verdaderamente un sacrificio, Sí. pero yo me la pasaba hablando por teléfono con mis hijos, lo más que Trabajabas podía, buena parte para pero allá. lo más que podía eran dos o tres veces por semana y me aventaba yo pues 1 hora, 45 minutos de llamadas que eran carísimas. Ahora con estas herramientas, No sé, bueno, tremendo, sí, hubiera claro. sido mucho más fácil para mí, mucho más llevadero el hecho de estar lejos de la familia, pero ese fue el precio que pagué, el estar lejos de muchos aniversarios, de muchos fines de cursos, de muchas Eventos, momentos. estrellitas en la frente de mis hijos en la escuela. Todos esos se fueron, ¿me entiendes? Y no volverán. Pero se fueron por una causa bonita, se fueron porque emocioné a públicos, porque conquisté escenarios, porque logré en mi carrera eh, alguna excelencia, alguna cosa que valió la pena. Y creo que no puedo ponerlo en una balanza porque no debe de ser, no debe de ponerse en una balanza, debes de luchar por las cosas que amas. Correcto. Y luché por mis hijos, los logré, me aman, los amo, somos amigos, porque Sí, aparte cometí el error enorme de casarme muy joven, fui padre a los 22 años, a los 2 días cumplí lo sé. 23, y créeme que al principio ese error se convirtió en uno de los mejores, de los grandes logros de mi vida, porque
nacieron dos seres maravillosos, Fernando y Rodrigo, mis hijos. Sí. Luego me volví a casar y nacieron Gabriel y Andrea. Andrea, que fueron y siguen siendo inspiración en mi vida, que motivaron muchas cosas bellas y que son mis amigos, mis hijos, son Sí. mis confidentes, son parte importante y no hay día que no nos llamemos y que no nos compartamos nuestros logros o nuestras desgracias, pero eso es parte de la vida, es parte de la vida y no debes de cuestionarlo, no debes de ponerlo en una balanza, porque Oye, si lo Fernando, pones, a ver, te voy a hacer una propuesta. Vamos a a ver, pensar, David, en este momento vamos a hacer una grabación y tienes que elegir una pieza para cantar a Fernando, una a Rodrigo, una a Andrea y una a Gabriel. No me sé exacto el orden, creo que Andrea es la más pequeña. la más pequeña es Andrea, mi Ok. reina santa, 3 Mi hombres y luego mi princesa. hija. Claro, por supuesto, reina y santa. ¿Qué Exacto. canción le cantarías a cada uno? Y si se puede saber por qué, porque y si no quieres, no. Híjole, mira, a Fernando, mi hijo, le cantaría Cielo Rojo, porque esa le encanta y la canta él muy bonito. A Sí, Rodrigo, mi hijo, le cantaría cualquier canción de Chava Flores que le fascinan. sí. Y es una de mis fascinaciones, este gran compositor tan fantástico. A Gabriel, mi hijo, le cantaría Have Yourself a Merry Little Christmas porque tengo un arreglo yaceado muy bonito Ya. le gusta mucho esa canción. Y a Andrea, mi hija, le cantaría Muñequita Linda, Ay, qué que le hermoso. encanta, que le encanta. No, pues ya tener un papá que te cante muñequita linda, con eso ya todo se evoluciona y se transforma, no pasa nada. Nada más Mira, que mi hija no tiene cabellos de oro, los tiene café castaño precioso, tiene su pelo, pero no de oro. pero vale oro para ti, para tu A vida. mí vale de oro, claro que sí. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de trabajar, has tenido la oportunidad de trabajar con muchos grandes? Eduardo Mata, uno de los que más admiro, Ricardo Muti, bueno, no se diga, acabas de mencionarlo, Subimeta, ¿no? O sea, muchos grandes. A veces como que pareciera para nosotros simples mortales decir, bueno, ¿y a quién admira? ¿A quién A todos, admira? a todos, a todos y cada uno. Yo creo que todo ser humano tiene una parte admirable y tú debes de, ahora sí que utilizar tu inteligencia para descubrirla. Sí, Y sobre todo seres muy admirables que no lo son tanto como personas. Encontré muchos en el camino. sí. No me quedo con su parte negativa, que era muy notoria su parte negativa, pero no me quedo con eso, me quedo con su gloria, con su parte admirable. Sí. Hay que siempre buscar las cosas positivas de la vida. Hay dos momentos que creo que nos parecería interesante a todos saber. Uno es que en algún momento suples a Pavarotti. Trabajaste con él. A mí me parece un personaje desde finales del 19, principios del 20, es como que el personaje, pero tú me dirás, ¿te dio algún consejo? ¿Cómo fue para ti? Porque entiendo que en alguna fecha no empataba y entonces tú suples a Pavarotti. Bueno, yo creo que ese fue un encuentro memorable para mí, uno de los momentos más lindos de mi carrera, porque Pavarotti para mí ha sido y seguirá siendo la voz más, o sea, como voz, como timbre, el más impresionante de todos. Sí, De todos los que no conozco otro timbre más bello que el de él. sí, Conozco timbres muy bellos y maravillosos, como el de Plácido Domingo, por supuesto, José Carreras, diferentes. Me gustan más en algunas cosas ellos que Pavarotti, sí, pero el timbre, esa campanita de Pavarotti, insuperable. sí. Y el haberlo escuchado en vivo y el haber caminado el escenario con él, haber cantado con él atrás de mi espalda, caminando atrás de mí y yo cantando, para mí eso fue memorable y que le gustara mi voz, que me chuleara mi voz, que volvérmelo a encontrar después. Eso fue en San Francisco, después en Barcelona, estar con él ahí, saludarlo y admirarlo, Sí. verlo en vivo y disfrutarlo, porque también lo vi cantar muchas otras veces
que estaba yo cantando, por ejemplo, en el Metropolitan, estaba yo cantando y él también cantaba otras cosas y lo vi. O sea, fui a oírlo cantar y verlo, disfrutarlo como alumno también cuando estaba yo estudiando en Nueva York. Lo gocé muchos años, entonces un personaje que me llenó el corazón, la verdad. Ahora vamos a otro momento. En algún momento en Bellas Artes estás en el adiós, o sea, son momentos de Juan Gabriel. Órale. Y Sí, yo ese te dije que te momento iba a llevar fue, por un viaje. no, ese fue un momento muy pesado, ¿eh? Momento muy pesado, muy difícil. Se me cerró la garganta en cierto momento porque yo no, digo, tuve la fortuna de cantar con Juan Gabriel, me invitó al Auditorio Nacional a cantar una canción en el escenario y se metió a cantar. No estaba en el plan original, no estaba que él iba a cantar conmigo y se metió a cantar conmigo. Me invitó y a los 10 meses muere, caray. O sea, la verdad fue muy feo. Y aparte que le grabé y cada vez que le grabé, él me llamó para agradecerme que hubiera grabado desde el inicio de mi carrera, cuando fui el primero que grabó Amor Eterno con orquesta sinfónica. Estaba agradecidísimo conmigo. Mi carrera la empecé cantando música popular y grabé una canción que se llamaba No me vuelvo a enamorar de Juan Gabriel. Bueno, o sea, participó en muchas facetas de mi carrera Juan Gabriel y luego encontrármelo un poquito antes de que se muriera, que me invitara al Auditorio Nacional a cantar con él ahí. La verdad, difícil. Y cuando llego a la exhibición de las cenizas, cuando llegan a Bellas Artes y estamos preparados los que vamos a iniciar esto, y me tocaba a mí iniciar con Amor Eterno, cuando entrara la gente, no había cantado ningún artista, fui el primero en cantar. Sí. Y forman el mariachi ahí en las escaleras de la entrada de Bellas Artes, del vestíbulo de Bellas Artes, y empieza el evento en el momento que colocan a las autoridades, nos colocan a nosotros, y había un factor que yo no había tomado en cuenta, el público. Entonces el público empieza a pasar enfrente y la gente empieza a llorar y la gente empieza a sollozar y a hacer verdaderamente ruidos, o sea, hacer y toda la expresión de... las expresiones y la gente, pero verdaderamente sollozando y yo cantando, Dios mío, y de repente, pues, o sea, me involucré con eso y se me cierra la garganta y dejo de cantar una pequeña frase me recompongo y sigo cantando como si no hubiera pasado nada. Termino de cantar, digo, Dios mío, gracias por haberme permitido terminar. Estuve a punto de hacer el oso ahí no, la verdad, muy, muy fuerte, La muy fuerte. energía. Sí, sí, sí. No, la verdad, ahí sí me sorprendió la vida tremendamente. Mira. Y me sorprendió por mi ignorancia, porque ignoré que podía ser importante la expresión de la gente. Y la verdad me sorprendió tremendamente. Pues mira, dos momentos y hoy este momento tiene que llegar a su fin en cuanto a que estamos hoy aquí, todo es efímero, pero el mensaje queda ahí, queda grabado, queda para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Fernando, no puedo decir que ha sido un placer entrevistarte, puedo decir que ha sido un gozo entrevistarte. Qué linda, La muchas gracias. verdad, Igualmente, no, un gozo. gocé muchísimo también la entrevista, la verdad me llevaste por lugarcitos verdaderamente lindos. Te agradezco tu entrevista, la verdad, eh, te lo puedo decir sinceramente, sin temor a exagerar, me conquistaste con la entrevista, me llevaste a lugares lindos. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti porque nos recuerdas el valor del ser humano, de un ser humano de excelencia, que va más allá de los nombres, de las firmas o de las grabaciones. Y Qué eso lindo eres, muchas gracias. queda como invaluable. Ojalá para todo el público que puedan acompañar a Fernando de la Mora, a Emanuel y su hijo en este concierto que ofrecen con toda la buena voluntad por delante por esta causa y que siga, Fernando, tu carrera. Seguramente traerás proyectos nuevos más adelante. Ojalá que podamos volver a coincidir y Que no, promover. que, promover.
Que me dejen cantar, caray, que me dejen cantar, que la Felices, pandemia me dé claro. chance de volver a salir al escenario, que extraño mucho el escenario. Y este 18 de diciembre es una gran oportunidad para regresar al escenario. Y con estos dos grandes, con Emanuel y su hijo Alexander Hacha. Emanuel, personajazo, mexicano admirable, Sí. con tremendos éxitos y con un público enorme que estoy seguro que nos van a ver, que se van a sumar a esta causa. El precio es muy barato, 150 pesos en la plataforma de Cinépolis Click. Los esperamos. Sí. La causa lo vale y es una causa a favor de niños que tienen leucemia y que no tienen dinero y que tú y yo podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias a ti y Muchas gracias. eres social benefactora de esta causa. La verdad, gracias, No, gracias, no, no. gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta una próxima emisión en la Jornada Morelos de la Danza de la Vida. Muy buenas noches.